Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos días. Pues volvemos a nuestra reunión virtual, así que vamos a ver la reflexión de este día. La Biblia mayormente destaca personajes masculinos, pero hay también personajes femeninos muy interesantes. Voy a hablarles precisamente de la vida de una mujer de fe escogida por Dios para beneficiar no solo al pueblo israelita, sino también al mundo y al mundo de los creyentes en Dios, en su palabra y en su Hijo Jesucristo. Como en un solo mensaje es muy difícil hablar de la vida de este personaje, lo haré a manera de serie que he titulado La maravillosa y extraordinaria Ana. Y hoy veremos la primera reflexión. ¿Quién era Ana? Tenemos que comenzar por aquí. ¿Quién era Ana? Pues Ana era la esposa de Elcana, que se menciona en los libros de Samuel. Ana era una de las dos esposas de Elcana. La otra esposa, de nombre Penina, había dado hijos a Elcana, pero a Ana no, porque era estéril. En 1 Samuel capítulo 1, versículos 1 al 2 dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Sin embargo, Elcana prefería a Ana. Todos los años, Elcana ofrecía un sacrificio en el santuario de Silo, y a Penina y a sus hijos les daba una porción, pero a Ana le daba el doble. Penina provocaba a Ana humillándola por su esterilidad. Ahí mismo en 1 Samuel, el capítulo 1, versículos 3 al 7, dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea que durante mucho tiempo esta Penina molestaba a Ana. Ana se sentía profundamente amargada tras esa provocación, y cuando entró al templo comenzó a orar intensamente llorando. No decía palabras, sino que se comunicaba con Dios desde el corazón. Entonces prometió que si tenía un hijo varón, desde niño serviría a Dios. Ahí mismo en 1 Samuel, capítulo 1, del versículo 8 al versículo 11, dice: y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana llegó a ser madre por fe. Recordemos que era estéril. Luego pasó a ser madre, y con ello se completa su papel. Después de esto, su nombre no es mencionado otra vez. Por tanto, la revelación de Dios ya no se expresaba en Ana, la madre, sino en Samuel, el hijo que ella pidió al Señor. En algunos aspectos, Ana nos recuerda a Sara, pero en otros es totalmente distinta. Ana y Sara eran estériles, ¿se acuerdan? Pero por otro lado, el amor de Sara estaba en conflicto con el de otra mujer, Agar, antes de que fuera madre. Sin embargo, no es el caso de Ana. Antes de que le naciera a Sara este hijo, no podemos hallar rasgos de fe en Sara. La hallamos riéndose en su incredulidad, y es la firme fe de Abraham la que la induce a creer. Ana, por el contrario, oraba y pedía a Dios ser madre. No se puede decir
que el marido de Ana, Elcana, ejercía una influencia similar a la de Abraham, su esposa. No cabe duda de que era un buen hombre, iba a Silo a adorar en el santuario cada año y amaba a Ana mucho más que a Penina, su otra esposa. Para Elcana, el problema de Ana era su esterilidad y lo enfocaba desde un punto de vista estrictamente psicológico. Ana, ¿por qué lloras? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? No vemos en parte alguna que tuviera una fe firme y le hablara de pedir y confiar en Dios. Se resignaba fácilmente a la condición de Ana. No participaba en la lucha de la oración con Dios como hacía Abraham y no ponemos en duda que oraría de vez en cuando: Señor, dale a Ana, mi querida esposa, un hijo. Pero estas oraciones generales no implican un conflicto profundo para el alma y muchas veces quedan sin contestar. Así son muchas de nuestras oraciones. Oramos en términos generales y no específicos y sin pasión, o pedimos a otros que oren por nuestra petición. Por otra parte, Ana tenía una concepción clara de que Dios podía concederle un hijo. Nuestra generación tiende a confiar en la ciencia, en circunstancias similares, olvidando que es Dios quien rige los destinos de los hombres. Para Ana todo se reducía a un problema de fe. Para Elcana era simplemente un problema emocional. El hijo tenía que serle dado por Dios. No había otra opción debido a su esterilidad. Miren, hay situaciones en nuestras vidas en donde la única respuesta tiene que ser sobrenatural. Y a Dios le encanta este tipo de situaciones, porque es el Dios de lo imposible. Incluso muchas veces no responde afirmativamente a nuestra petición, aunque sea un caso imposible, porque dependemos de su voluntad y su soberanía. La realidad, hermanos, es que Dios había hecho grandes planes para ella. Este era un momento decisivo en la historia de su pueblo. Y Dios había dispuesto a Samuel, el futuro profeta, que naciera de Ana. En su espera prolongada, vemos que Dios está preparando a Ana para su decisiva contribución a la vida de Samuel. Y lo más probable es que ni Ana lo sabía en ese momento, como sucedió con José y María, los padres de Jesús. Hay circunstancias que rodean nuestras vidas a las que no les prestamos atención por causa de nuestra incredulidad o nuestra frialdad espiritual. Y dichas circunstancias las prepara Dios, aunque no nos demos cuenta, porque tiene un plan para nosotros y nuestra familia, y lo va a realizar. Volviendo a Ana, en su tribulación, ella se rinde por completo a la confianza en Dios. Su fe firme es que Dios puede convertirla en madre. Podemos llamarle intuición, podemos llamarle inspiración divina, pero había algo que provocaba a Ana, que la hacía persistir, y para mí era Dios sin lugar a dudas, porque era el plan de Dios para su pueblo. Ella no se contentaba sin el hijo, se desentendía de todo lo que la rodeaba, incluso de la irritación que le causaba Penina, que tenía varios hijos, ni siquiera daba mucho valor a la consolación que le prodigaba su esposo. Su mirada estaba fija solo en Dios, y esto nos habla de la profunda fe de Ana, porque Dios la estaba preparando para el gran evento del extraordinario milagro de quedar embarazada. Déjate preparar por Dios, hermanos, o déjense preparar por Dios. Escucha bien lo que voy a decir. Es imposible que Dios no tenga un plan y un propósito específico para tu vida. El dilema es escoger entre Dios y el mundo, en darle a Dios lo que merece, o dárselo al mundo o al mismo Satanás, o incluso a nuestro propio ego. Quizás podrías pensar, ¿en qué me puede usar Dios si no soy digno de nada? Pues esto es algo que no nos corresponde a nosotros decidir, es cosa de Dios. Y no importa qué tan indigno te sientas, Él por su gracia y poder te puede usar. Démonos cuenta que ni Ana ni María, la madre de Jesús, y ni siquiera Sara se mencionaron después de haber dado a luz a sus respectivos hijos. Solo fueron escogidas para esos momentos que Dios tenía en sus planes y programa para el mundo y la crianza de sus hijos. Se dice que la sola oración de una anciana que era vecina de Billy Graham, el famoso evangelista, y un folleto que le regaló un día, fueron suficientes para que el hermano Graham tuviera su encuentro con el Señor
y Dios le diera un ministerio tan exitoso y bendecido. Y ni siquiera sabemos el nombre de esta anciana mujer, pero ella cumplió una función, una misión. Volviendo a la historia, había llegado otra vez el tiempo en que Elcana y su esposa iban a Silo para las festividades. Y entrando en el santuario, dice, con amargura del alma, Ana oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana oró con todo el fervor de su alma. Luchaba con Dios y no estaba dispuesta a ceder hasta recibir respuesta a su oración. No sabemos los motivos en la mente de Ana. Es posible que fueran todos ellos o que no fueran todos ellos motivos puros. Su deseo era un hijo para dedicarlo al Señor, según vemos en el voto solemne que ella hace. Y Ana tiene fe en el hecho de que Dios puede concedérselo. Veía la respuesta no como meramente posible, sino cierta. Su fe la inducía a aferrarse al Dios vivo. Finalmente la petición de Ana fue contestada. El Señor le dio a Samuel. Como es natural, no toda madre está dispuesta a entregar a su hijo a Dios en el momento de nacer. A través de Ana, sin embargo, este pensamiento pasa de Dios a cada madre cristiana, pero también a cada padre cristiano. Y como Ana, tiene que reconocer que Dios es el que da los hijos. Cuando se hace este reconocimiento, las madres y los padres están más dispuestos a dedicar a sus hijos al Señor que los ha creado. Padres, nunca se opongan al llamamiento por Dios de alguno de sus hijos para que les sirva el resto de sus días. Nunca menosprecien el llamado y ministerio de Dios para sus hijos, porque se van a perder una gran bendición. Aquí tenemos a un personaje lleno de fe y lleno de enseñanzas espirituales, incluso para el siglo XXI. Dios nos ayude y nos ilumine para que Ana nos ministre y levantemos nuestra fe y confianza en Dios. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias, Señor, te damos por la vida de Ana, por su fe, porque tú la escogiste, Señor, para que a través de ella naciera Samuel, el gran juez del pueblo de Israel. Te damos gracias, Señor, porque Ana es un ejemplo para nuestras vidas, es un ejemplo de persistencia, es un ejemplo de fe, es un ejemplo de credibilidad. Y por supuesto que yo creo que tú estabas detrás de todo esto, Señor, porque tú tienes un plan para el mundo, tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Yo te pido por mis hermanos, para que tú les ayudes y que ellos puedan estar atentos, Señor, y no estén indiferentes al llamado que tú tienes o la misión específica que tú tienes para ellos, sino también para el llamado que tal vez tú tengas para alguno de sus hijos o de sus hijas. Te pido que los bendigas, te pido que seas con ellos. También te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos protejas, Padre. Ya ves que la situación está delicada, ha habido muchos contagios, pero a veces tú también permites que seamos contagiados. De todos modos te pedimos protección y te pedimos que nos cubras. Gracias, mi Rey, por este momento, gracias por esta reflexión y bendícenos a todos, Señor. Dales una semana bonita, una semana preciosa, Señor, que nos ayudes a ver siempre positivamente las cosas, porque creemos en ti, porque tú estás en nosotros. Te bendecimos, te amamos, Señor, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.